7:16 amigos, tendremos elecciones presidenciales en Argentina este 22 de octubre. Desde ya, por supuesto, estamos muy pendientes. Y vamos a conversar con José Ponte Rangel, quien está precisamente en Buenos Aires. Él es politólogo, director del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Fundación FRI, gran colaborador de este programa, para que nos ayude a ubicarnos en el contexto de la decisión del alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien ha oficializado su candidatura para la presidencia de Argentina. Tratará de emular a Mauricio Macri, quien desde la alcaldía de Buenos Aires pasó a la presidencia de Argentina en 2015. José, siempre es un gusto conversar contigo. Cuéntanos qué significa esta perspectiva corta hacia el 22 de octubre, partiendo de esta decisión del alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Muy buenos días, Eduardo. Saludos para ti, para todo el equipo y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, como lo mencionas, pareciera que Horacio Rodríguez Larreta está tratando de emular los pasos de Mauricio Macri para llegar a la presidencia, utilizando como plataforma el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, hay que recordar que antes de las elecciones de octubre van a haber unas elecciones primarias que son obligatorias por ley, donde todos los partidos políticos financiados por el Estado realizan unas elecciones primarias dentro de sus partidos o sus movimientos para elegir un candidato único, que es el que se va a presentar finalmente en las elecciones presidenciales. Dentro del espacio del PRO, que vendría a ser el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, hay otra candidata que es Patricia Bullrich. Sin embargo, dentro de todo el espacio de la coalición opositora hay otros candidatos, por lo cual estamos hablando de por lo menos 3 o 4 candidatos que se van a presentar para las elecciones primarias en agosto, además de Larreta. ¿Qué significan esas primarias? Que de todos estos aspirantes dentro de la oposición se decidirán porque vaya una sola candidatura contra la representación, digámoslo así, oficialista. Efectivamente, una de las cosas para que eso suceda es porque la ley electoral en Argentina obliga al Estado a financiar las campañas electorales, por lo cual, además de financiar las primarias, financian también la campaña oficial. Por esta razón tratan de tener la menor cantidad de candidatos. Sin embargo, finalmente siempre se presentan como 6 o 7. En esta oportunidad, por la situación polarizada que hay en el país, van a haber 2 grandes movimientos, que es el partido Frente de Todos, el movimiento Frente de Todos, donde está el kirchnerismo, el peronismo y el socialismo, que es el gobierno actual de Argentina. Ahí también van a haber unas elecciones primarias, se habla de 3 candidatos, entre los cuales está el presidente actual, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, que también va probablemente a ser candidata, y Sergio Massa, que es el ministro de Economía. Ellos también van a tener su elección primaria y de ahí va a salir un solo candidato. Y dentro de la oposición, igual, está Patricia Bullrich, hay otra persona que se llama Manes, bueno, Larreta ahora, y quizás hay un gobernador posible candidato. Y luego tenemos otros movimientos que no son tan populares como estos dos, que vamos a decir es el outsider, y hay un candidato que se llama Javier Milei, que si bien no tiene la chance para ganar, también va a ser candidato. Las encuestas le dan más o menos 20% de los votos y él va a ser candidato. Sin embargo, en su partido no va a haber primarias porque él es el único candidato. Así que por lo menos estamos hablando de 3 candidatos fijos para las elecciones. José, ¿cómo se plantean en favoritismo desde el día de hoy estas elecciones y cómo ve la gente al actual alcalde de Buenos Aires? La realidad es que desde el punto de vista de las elecciones, todo indicaría que la oposición, es decir, el frente de Cambiemos Juntos por el Cambio, donde está Larreta, el Macri, etcétera, ellos van a ganar las elecciones. Pues la situación económica es muy compleja, la situación política es muy compleja, por lo cual este gobierno lo más probable es que pierda las elecciones y la opción que tiene más favoritismo es la de Juntos por el Cambio. En cuanto a Larreta, hay una muy buena percepción de su gestión como administrador, pero no precisamente por él. Entendamos que Mauricio Macri llegó
al gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el año 2007. Anteriormente, la ciudad de Buenos Aires no era lo que es ahora. Bueno, tú estuviste visitando y como viste, es una ciudad muy organizada. Sí. Pero la realidad es que antes del 2007 esto no era así. Mauricio Macri tuvo una primera gestión donde pudo organizar algunas cosas y tuvo una segunda gestión donde terminó de cerrar, digamos, con broche de oro una muy buena gestión, una ciudad moderna y organizada. Larreta siempre estuvo trabajando con Macri como su asesor, como su mano derecha, etcétera, como lo querramos llamar, y él se lanza. Sin embargo, a él le falta el tema de liderazgo. Él, si bien es un buen gestor, no es liderazgo, no es líder. Si vemos las características del pueblo argentino, lo pudimos ver en el Mundial, es muy pasional. Le gusta mucho que los líderes tengan ese poder de convencimiento, de discurso, de llegada emocional. Y fue por ejemplo, una de las falencias de Mauricio Macri, que fue muy buen gerente, pero le faltaba un poco de ese carisma de liderazgo. En el caso de Larreta es aún peor. Es mucho menos carismático que Mauricio Macri. Si bien es buen gestor, no logra llegar a muchos sectores de la sociedad. Por lo cual, si bien hay una buena perspectiva de él en la ciudad, en el resto del país, no es tal porque no representa un líder. José, tal como tú lo has dicho, yo apenas estuve 4 días en Buenos Aires y donde me pare, I love Buenos Aires y hablo maravilla de los argentinos porque tuve una percepción bastante profunda y además como venezolano estoy tan agradecido del cariño que nos tienen. Hay grandes problemas en este momento en Argentina y los argentinos son personas preparadas. Yo quisiera saber cómo se aprestan para ir a un proceso en el que, como en todas elecciones, vendrán promesas, vendrán consignas, vendrán ardores de campaña, porque creo que el argentino no está para cuentos. ¿Cómo aprecias tú la perspectiva, si es que desde ya no la hay, del debate de las propuestas, del debate de las candidaturas? Es decir, no me digas solamente lo que estoy padeciendo. El diagnóstico se sufre todos los días. Dime cómo vas a resolver lo que tú dices que quienes hoy están en el poder, por ejemplo, están haciendo mal. Sí, el principal problema que tenemos ahora es el tema económico. El gobierno actual, de características populistas, por no tener dinero, se dedicó a estos 3 años de gobierno, 3 años y medio, a imprimir dinero, por lo cual generó una bola de liquidez sin respaldo gigante, que ha presionado el dólar. Por ejemplo, hoy el dólar ya cuesta 400 pesos y la inflación ya está sobre el 100%. Y ese es el principal problema que hay hoy. La gente está buscando soluciones económicas y la persona que ofrezca las mejores medidas para eso será la persona que va a ganar. Sin embargo, como te digo, Eduardo, aquí hay una situación muy polarizada e independientemente de quién sea el candidato de la oposición, la gente lo va a votar, independientemente de sus medidas. Yeah. Pero sí, oficialmente la gente está buscando soluciones económicas. Se habla, por ejemplo, de dolarización, que es un proceso complicado. Se habla, por ejemplo, de reducir el gasto fiscal y por eso mucha de la población argentina está optando por una opción política más liberal, más de derecha, que busque recortes en muchas cosas porque ahora ha salido el censo y hay 8 millones de personas en Argentina que no trabajan y tampoco están buscando trabajo porque viven de asistencia del Estado. Claro. Por lo cual es una bola de dinero inorgánica que se imprime todos los meses porque no sale de ninguna riqueza auténtica, claro, sino del Estado. José, se me agotó el tiempo, siempre es un gusto conversar contigo y nada, estamos en este camino a las presidenciales de Argentina. Un abrazo. Sí, tenemos las primarias el 13 de agosto y luego las elecciones generales. Exacto, muy importante. Vamos por allí. Un gran abrazo, José. Un abrazo, saludos a todos. Desde Buenos Aires, José Ponte Rangel, politólogo, director del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Fundación FREE. Sigan allí, por favor. Esto es publicidad. ¿Cuándo